Buenas noches, mi nombre es Mauricio, y hoy quiero compartir con ustedes una historia que desafió mi realidad y transformó mi destino. Nunca he sido una persona supersticiosa ni creyente en lo sobrenatural, pero lo que viví una noche en China me hizo dudar de todo lo que creía conocer. Esta es la historia de cómo subí a un tren del que casi no logro salir, un tren que no debería existir. Y el viaje y el encuentro inesperado. Hace algunos años, emprendí un viaje por China en busca de nuevas experiencias y de la esencia de una cultura milenaria. Mi itinerario me llevó a recorrer tanto las bulliciosas ciudades como los recónditos parajes rurales, donde la niebla y el misterio se entrelazaban en cada amanecer. Fue en uno de esos trayectos, en una región alejada de las rutas convencionales, donde ocurrió lo impensable. Recuerdo que aquella noche el cielo estaba cubierto por nubes densas, y un frío inusual calaba mis huesos mientras viajaba en un autobús que conectaba pequeños pueblos. Después de una larga jornada, mi destino final era una ciudad que se extendía a la orilla de un gran río, famosa por sus leyendas y antiguos templos. Al caer la noche, me dirigí a una pequeña estación de tren que apenas se distinguía entre la oscuridad y la maleza. La estación, deteriorada por el tiempo, parecía más un vestigio del pasado que un lugar de tránsito. Mientras esperaba mi conexión, me invadía la sensación de que algo no estaba bien. Los pocos habitantes que pasaban sus miradas evitaban cruzarse conmigo, y el silencio se apoderaba del ambiente. Fue en ese preciso instante cuando lo vi, un tren antiguo, de esos que parecen sacados de otra época, detenido en la vía. La carrocería, de un color oscuro y gastado, relucía a la luz mortecina de los faroles. No recordaba haber visto ese tren en ningún horario publicado, ni siquiera en los carteles de la estación. Sin pensarlo demasiado, impulsado por una mezcla de curiosidad y una inexplicable atracción, me acerqué a la plataforma. Al llegar, la puerta del vagón se abrió de par en par con un chirrido que pareció resonar en mis oídos durante minutos. Con un temblor en el estómago, tomé una decisión que cambiaría mi vida. Subí al tren. 2. A bordo del tren del misterio. El interior del tren estaba sumido en una penumbra casi absoluta. Los asientos, tapizados con telas raídas y descoloridas, parecían haber sido testigos de historias inimaginables. Mientras avanzaba por el pasillo, mis pasos resonaban en el silencio sepulcral, acompañados únicamente por el sonido de mi respiración acelerada. No había pasajeros a la vista, pero sentía una presencia constante, como si alguien me observase desde las sombras. Cada vagón tenía un aire de abandono, mezclado con un sutil perfume a humedad y a tiempos pasados. En una de las mesas, encontré un viejo periódico de fecha desconocida. Las noticias y anuncios estaban escritos en un estilo arcaico, como si hubieran sido impresos en una época muy distante. Durante esos primeros momentos, mi mente intentaba racionalizar la situación. ¿Podría ser simplemente un tren fantasma, olvidado por el tiempo? ¿O acaso era fruto de mi imaginación? Mientras exploraba, noté que las ventanas ofrecían vistas de un paisaje que no recordaba haber visto antes. Afuera, la oscuridad era casi absoluta, rota solo por destellos esporádicos de luces en el horizonte, como si atravesara territorios prohibidos o irreales. La sensación de irrealidad se intensificaba a cada minuto, y comencé a preguntarme si había tomado la decisión correcta al subir a aquel tren. Fue entonces cuando oí los primeros murmullos. No se trataba de voces claras, sino de susurros vagos, como ecos de conversaciones olvidadas. Me di vuelta y, en un rincón del vagón, distinguí la silueta de una figura que parecía observarme fijamente. Su rostro, apenas iluminado por una luz tenue que se filtraba a través de las rendijas, mostraba rasgos que se mezclaban con lo inhumano y lo melancólico. La figura desapareció tan rápidamente como había aparecido, dejando en mí una sensación de inquietud que crecía a cada instante. 3. El misterio del itinerario desconocido. Mientras el tren comenzaba a moverse con un traqueteo lento y rítmico, traté de encontrar algún indicio que me explicara hacia dónde nos dirigíamos. Los paneles de control eran arcaicos y no respondían a ninguna lógica moderna. Las luces intermitentes y las manecillas que marcaban horarios parecían desafiar las leyes del tiempo. En un compartimento lateral, hallé un cuaderno de bitácora con anotaciones en tinta que se desvanecía, casi ilegibles. El texto hablaba de un itinerario que no coincidía con ningún mapa actual, mencionando destinos y paradas que parecían existir solo en leyendas locales. Cuanto más leía, más me daba cuenta de que aquel tren recorría rutas prohibidas a la lógica y a la realidad. Las palabras describían estaciones fantasmales, en las que el tiempo se detenía y donde los viajeros eran testigos de eventos inexplicables. Parecía que aquel vagón era un portal a un pasado olvidado, o tal vez a un futuro que aún no había sucedido. La sensación de desconcierto se transformaba en un temor latente. ¿Había sido elegido para vivir algo que no debía ser? Durante el trayecto, el silencio se rompía esporádicamente por el sonido de un viejo piano que parecía emanar de algún compartimento oculto.
La melodía, melancólica y perturbadora, resonaba en cada rincón, mezclándose con el chirrido de las ruedas sobre los rieles. Era como si el tren tuviera vida propia, guiado por una fuerza que trascendía lo tangible. 4. La noche de las revelaciones. La atmósfera en el interior del tren se volvió casi opresiva. Las luces parpadeaban con irregularidad y las sombras danzaban sobre las paredes, formando figuras efímeras que desaparecían en cuanto intentaba fijarlas con la mirada. Fue en ese momento cuando, en plena madrugada, escuché una voz clara y solemne que parecía provenir del interior del propio vagón. No era la voz de ningún pasajero visible, sino una entonación profunda y resonante que me habló directamente al alma. Mauricio, este tren es un reflejo de aquello que has reprimido durante toda tu vida. No puedes huir de tu pasado ni de las verdades que se esconden en tu interior. El mensaje, pronunciado en un tono que oscilaba entre la compasión y la severidad, me heló la sangre. No sabía de dónde provenía esa voz, pero su contenido parecía desvelar secretos que yo mismo había tratado de enterrar. Mi mente, inundada de recuerdos y sentimientos reprimidos, comenzó a hacer conexiones inesperadas. Podría ser que aquel viaje no fuera una mera casualidad, sino una experiencia orquestada por fuerzas que trascienden la comprensión humana. El tren continuaba su trayecto y cada kilómetro que avanzábamos me acercaba a un destino incierto. La oscuridad exterior se hacía cada vez más densa y en la distancia se vislumbraban luces que parecían formar un camino hacia lo desconocido. En uno de los vagones, encontré un espejo antiguo. Su marco ornamentado mostraba inscripciones en caracteres chinos que, a pesar de no comprenderlos, me llenaron de una extraña melancolía. Al mirarme en el reflejo, vi no solo mi propia imagen, sino también destellos de escenas del pasado, como si el espejo guardara la memoria de aquellos que habían transitado por ese mismo camino. La lucha por la libertad. A medida que la noche avanzaba, mi inquietud se transformó en una urgente necesidad de liberarme de aquel ambiente opresivo. Decidí buscar una salida, cualquier puerta o ventana que me permitiera abandonar el vagón. Caminé con cautela por el corredor, sin dejar de oír murmullos y risas lejanas que parecían burlarse de mi desesperación. Cada puerta que abría revelaba habitaciones vacías o compartimentos con mobiliario cubierto por sábanas polvorientas. Fue entonces cuando me topé con una puerta de emergencia, oculta tras un panel de madera tallada. Sin pensarlo, la empujé con todas mis fuerzas. La puerta se abrió a un pasillo estrecho y frío, iluminado apenas por la luz temblorosa de una lámpara de aceite. Sentí que ese pasaje me conducía a la libertad, a un escape de la lógica del tren que desafiaba toda explicación. Sin embargo, cuanto más avanzaba, más extraños se volvían los pasajes. El corredor se ramificaba en direcciones imposibles, y las paredes parecían cambiar de forma ante mis ojos. Cada esquina me presentaba nuevas dudas, y la sensación de estar atrapado en un laberinto de tiempo y espacio se intensificaba. Los susurros se hacían más claros y, en ocasiones, sentía como si manos invisibles rozaran mi piel. La lucha interna era titánica. Por un lado, la urgencia de escapar y, por otro, una inexplicable fascinación por descubrir la verdad oculta tras aquel enigmático tren. Recordé las palabras que había escuchado y comprendí que, para liberarme, debía enfrentar aquello que había evadido durante tanto tiempo. Con cada paso, los recuerdos de mi infancia, de momentos de soledad y dolor reprimido, emergían con fuerza como si el tren quisiera obligarme a confrontarlos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a una puerta al final de un largo corredor. La luz que se filtraba por debajo de esa puerta era cálida y acogedora, en marcado contraste con el frío del resto del pasillo. Con el corazón palpitante, empujé la puerta, esperando encontrar la salida y regresar a la realidad de la que creía formar parte. Vi el umbral entre dos mundos. Al abrir la puerta, me encontré en un andén que no reconocía. La estación era similar a la que había visto al inicio del viaje, pero había notables diferencias. Las estructuras estaban deterioradas, casi derruidas, y la atmósfera estaba cargada de una energía ancestral. Un grupo de figuras, cuyos rostros estaban ocultos en la penumbra, aguardaba en silencio como guardianes de un secreto milenario. Entre ellos, distinguí a un hombre mayor, vestido con ropas tradicionales chinas, cuyos ojos transmitían una sabiduría insondable. Sin pronunciar palabra, se acercó a mí, con un gesto suave, indicó que lo siguiera. Sentí que cada fibra de mi ser estaba conectada a ese momento, como si el destino hubiera dispuesto que encontrara a este guía en el umbral entre dos mundos. Caminamos juntos por el andén, mientras él me contaba con gestos lo poco que podía explicar sobre la verdadera naturaleza del tren. Según sus palabras, aquel vagón no era sino un puente entre el mundo de los vivos y el de los espíritus, un mecanismo destinado a revelar a ciertos elegidos verdades que habían sido ocultadas por el tiempo. El tren que no debería existir era,
En realidad, una prueba, una oportunidad para liberar cargas emocionales, para enfrentar fantasmas del pasado, en última instancia, transformar el destino de quienes se atrevieran a embarcarse en esa travesía. Sus palabras resonaron